Está con nosotros Jesús Raimundo para contarnos sobre los mates burilados, una expresión artística que viene desde las épocas prehispánicas. Jesús, bienvenido. Buenas noches, por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Qué culturas, sobre todo, le dieron vida al mate burilado o reflejaron su vida en el mate burilado? El mate burilado viene, como tú lo has indicado, de tiempos prehispánicos. Las culturas pre-incas ya trabajaban con el mate. El mate es una calabaza, sí. Es un producto que el hombre antiguo, el peruano antiguo, empezó a descubrir y a darle cierta utilidad en las actividades cotidianas. Por ejemplo, en Cahuachi se han encontrado mates burilados, en Chimú, en la cultura Chimú. Hay expresiones más o menos similares a las que tenemos actuales, con figuras geométricas, hay en alto relieve. Digamos que lo que se ve ahora es la continuidad de lo que ya el hombre peruano, el artesano peruano había trabajado en su debido momento, en estos tiempos prehispánicos. Ellos han retratado sus vidas en los mates, han sido sus lienzos. Claro, los mates burilados le habían dado cierta utilidad para que pudieran trabajar como recipientes de las actividades que ellos realizaban, y ahí los artesanos fueron impregnando diversas escenas. En esa época no tenía el realismo que tiene ahora, eran más geométricos, tenían un sentido más figurativos. Pero ya en la época de la colonia empieza todavía el mate a tener ciertas transformaciones. Se empiezan a ingresar el tema de la plata, por ejemplo, y que tiene cierta armonía con el mate, y que ahora se ha recuperado también. El mate empieza a tener transformaciones con el uso de la plata, y se van construyendo obras artísticas muy bellas, muy hermosas. ¿Y en qué momento empezaron los peruanos a contar sus tradiciones, sus penas, sus alegrías en los mates? En los mates burilados ya en la época de la colonia se ven que hay todas estas representaciones de las actividades. En el Perú... Pero había censura en esa época. Claro, ¿Con la República, dirías tú? En la República es donde ya se empieza a tener mayor expresión. Ayacucho, por ejemplo, la zona de Huanta, Huamanga, era una cuna de los mates burilados, donde había cierta expresión del realismo. Y curiosamente, en estos tiempos no hay en Ayacucho. Y más bien se ha trasladado a la zona de Cochas Chico, Cochas Grande, en el Valle del Mantaro. Pero el mate también florece en el norte peruano, en Piura, por ejemplo, se siguen usando. Claro, ha variado el tema de la decoración, ahí se usan algunos ácidos, algunos otros elementos, pero el buril, esa herramienta, ese instrumento que ha creado el artesano, que es un instrumento muy sencillo, se ha convertido más bien en una especie de registro de actividades cotidianas que realiza el hombre del campo, de sus fiestas, de sus tradiciones, de sus costumbres. Todo es retratado en el mate. Todo está retratado en el mate. Y la pregunta inmediata es, ¿estamos exportando mates? Sí. ¿Estamos logrando contar nuestros cuentos a través de nuestros mates fuera de nuestro país? Hay dos espacios. El artesano, por ejemplo, de Cochas, elabora en el mate diversas expresiones que son de su vivencia cotidiana. Hay mates que son de una expresión artística de primer nivel. Por ejemplo, Irma Luz Poma es una maestra artesana de Cochas Grande. Ella trabaja todo lo que es el tema de la agricultura, la Pachamama, el cuidado del medio ambiente, la representación de sus dioses, los apus, el Huaytapallana, por ejemplo, y entonces transmite mensajes de cuidado del medio ambiente a través de los mates. Y ella ha ido mucho más allá de eso. Por ejemplo, ha retratado en el mate la historia del Quijote de la Mancha. Ella ha leído varias veces el libro y ha retratado ahí. Hace poco está trabajando en la historia de Miguel Grau y el combate de Angamos, y está con unas intenciones, por ejemplo, de exponer ese trabajo aquí en Lima. En Lima y en todo el país. Debería organizarse una muestra itinerante de su trabajo. Así es. Es una persona muy sencilla, ella? En Cochas Grande, y
es muy, tiene una calidad muy elevada, digamos, y al mismo tiempo es muy humilde. Con unas ganas impresionantes de poder compartir su enseñanza, sus saberes, y claro, necesita el apoyo para poder compartirnos su arte. ¿Y cómo, digamos, en qué tamaño de mates trabaja ella? Porque hay mates medianos, grandes, largos, pequeños. ¿En qué tamaño trabaja? Los mates, justamente hace un rato veíamos las imágenes, ella trabaja en unos mates de regular dimensión. Porque ¿Esos son sus por mates? ejemplo, estos son los mates de ella, pero estos son donde usa los colores, y en estos colores ella retrata las flores, las flores del bordado, del traje típico. Mira su trabajo, qué maravilla. Sí, este es otro mate en alto relieve, que en realidad no le pertenece a ella, es de otro maestro artesano de la zona, pero que ha innovado diversas escenas o tradiciones que se van manejando en el Valle del Mantaro. Tú me preguntabas de la exportación. Sí, todavía este tipo de arte, acabamos de mostrar que es un arte único, piezas únicas que se elaboran y no son elaboradas en series o en grandes cantidades, esas no se exportan, básicamente son piezas de colección o de exhibición. Lo que se viene exportando son los mates, por ejemplo, utilitarios o decorativos. Como el hombre antiguo, el mate se sigue usando para las actividades en el hogar y tiene un sentido utilitario. Ahora, por ejemplo, han innovado y hay floreros hechos en calabaza con decoraciones del mate, servilleteros, platos, diversos elementos que pueden usar. Son los utilitarios. Y los otros son los decorativos, son más bien para decorar los ambientes, y esos son los que empiezan a tener cierta demanda en el exterior. Algo curioso y una denuncia que ellos me hicieron en esta última visita que he realizado es que vienen a veces los compradores extranjeros y le dicen: quiero que me diseñes este tipo de mate, estos diseños, y como ellos necesitan mercado, les venden, pero les dicen: no pongas hecho en el Perú, ¿no? Sino más bien hecho en determinados países. Por ejemplo, me comentaban de que Panamá les compra y les pone Panamá. Ecuador les compra y les pone Ecuador. Entonces, como que no hay un respeto a esta tradición, que es una pieza prehispánica muy nuestra, y creo que ahí deberíamos tener mayor control y mayor defensa de lo que es nuestro. Tenemos un ministerio que precisamente tiene una dependencia para el turismo y para la industria también. Entonces es fundamental que esto se haga público. Es fundamental, y por eso es algo que ellos me han comentado, y que la verdad, como peruano y como respetuoso del trabajo de los artesanos, sí a uno lo indigna, ¿no? Que se estén llevando los mates y le estén impregnando las nacionalidades que no le corresponden, y ellos, porque tienen que vender, a veces ceden a estas presiones comerciales. Muchísimas gracias por contarnos todo esto, Jesús. Hasta la próxima semana. Gracias. Como siempre, hablando de lo nuestro.